Dentro de la predicación y de la acción de Jesús en su vida pública, ocupa un lugar importante, no el más importante, pero un lugar importante, la actuación de Jesús en el día de descanso, que era el sábado. Una actuación que tenía variada, múltiple. A veces era, como en este caso, comer unas espigas. Otras veces era hacer un milagro, curar a una persona. Es decir, el Señor, a los ojos de aquellos que cumplían estrictamente las numerosísimas normas que imponía la religión judía, el Señor era un pecador, porque para ellos tenía la misma gravedad esto, y ahí está la lista de las prohibiciones, tenía la misma gravedad esto, por ejemplo, que pegar a tu padre o que abusar sexualmente de una persona. ¿Qué es lo que está haciendo Jesús? Algunos piensan que lo que Jesús hace es instaurar una especie de acracia moral, es decir, de anarquía moral, de ausencia de moral. En función de las circunstancias, tú puedes hacer lo que quieras. Se desprendería esta idea de la frase final con que termina hoy el Evangelio. El Hijo del Hombre es Señor también del sábado. El sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado. Los que opinan, por lo tanto, que Jesucristo fue un revolucionario ético y que lo único que hizo fue aconsejar, es decir, establecer normas orientativas, pero nunca de valor absoluto, sino todas ellas relativas, es decir, normas que tenían que adaptarse a las condiciones de cada persona, variables según la persona y según el momento en que vive esa persona, se apoyan en esta frase, en esta idea. Bueno, ¿qué es lo que en realidad hizo Jesús? Jesús no es un anarquista moral, es clarísimo en establecer normas objetivas y absolutas. Una parte de ellas vienen del derecho natural, de la ley natural, y otra parte de ellas son reveladas por el propio Cristo como voluntad de Dios. Pero lo que sí que va a hacer Jesús es relativizar aquellas cosas que son relativizables. Es decir, hay cosas que son esenciales y no se pueden tocar, y hay otras cosas que efectivamente, en función de las circunstancias, sí se pueden tocar, sí se pueden cambiar, y no son pecado cambiarlas. Pongo un ejemplo. Es una ley objetiva la de ir a misa el domingo y las fiestas de guardar. Eso es una ley objetiva. Y el que no cumple esa ley comete un pecado mortal. Pero tú estás enfermo y la Iglesia te dice que no cometes ningún pecado porque no vayas a misa el domingo si estás en la cama que no puedes moverte. O bien tú tienes que ir a misa el domingo, vas hacia la misa el domingo, vas, por ejemplo, con tu coche por una carretera hacia la misa y te descubres que hay un accidente de tráfico y esa persona que está tirada en el suelo necesita que alguien se pare, que llame a la ambulancia o que esté a su lado, en fin. Y dice, bueno, pero es que si no voy a esta misa el domingo, porque me quedo ayudando a esta persona, ya pierdo la misa. Dice, bueno, es mucho más importante ayudar a esa persona en ese momento que dejar de ir a misa. Es decir, lo primero es la caridad, lo primero es el amor. La misa, que es un mandamiento objetivo, la misa está por detrás de ayudar a una persona que está en riesgo de muerte. Es decir, la Iglesia nos ha enseñado siempre eso. Es decir, pero eso no es relativismo, eso es colocar las cosas importantes en el primer lugar, colocar los mandamientos importantes en el primer lugar. Ampararse en estas excepciones para destruir toda la norma moral, relativizar toda la norma moral y decir que no existen normas objetivas, sino que todo es opinable, cuestionable en función de las circunstancias, es ir en contra de las enseñanzas de Jesucristo, que por otro lado, y esto lo olvidan, está refiriéndose a él mismo y no al hombre como tal, está refiriéndose a él mismo para establecer esas relativizaciones en cuestiones secundarias. Es decir, no es lo mismo pegarle a una persona que, repito, no respetar la ley del sábado para ayudar a una persona, que sería el equivalente en aquel tiempo de los judíos, o en la religión judía sería el equivalente a nuestro ir a misa el domingo. Dice Jesús, y hay que leerlo exactamente como él lo dice y como lo cuenta el Evangelio, el sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado. Así que el Hijo del Hombre está hablando de él mismo,
Era una de las formas, de las fórmulas que él empleaba para referirse a sí mismo. El Hijo del Hombre es también Señor del sábado. El Hijo del Hombre no dice que cada uno, o el hombre, o los hombres, es Señor del sábado. Dice el Hijo del Hombre, Él es Señor también del sábado. Y por lo tanto, Él sí, como legislador, porque Él es Dios y no nosotros, Él sí puede decir, mirad, esto que sigue siendo importante, el respeto del sábado judío, la Santa Misa del domingo para un católico, eso que sigue siendo importante y que sigue siendo obligatorio cumplir, eso pasa a un lugar secundario cuando hay algo muchísimo más importante, como es, por ejemplo, estar al lado de una persona que está viendo en peligro su vida. No utilicemos a Cristo contra Cristo, que eso es lo que algunos están haciendo. No utilicemos y tergiversemos y manipulemos las enseñanzas de Cristo para mostrar una figura de Cristo que en nombre de la caridad, por ejemplo, o en nombre de la misericordia, anula toda ley moral y la deja a merced de los intereses y los caprichos de cada uno. Que así sea.